Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 187, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 9. El pensamiento ético-político, Rawls y Nozick. Desarrollo de la ética. 1051. La ética post-analítica. El aristotelismo anti-iluminístico de A. McIntyre. Los desarrollos más recientes del pensamiento moral de Alasdair MacIntyre, 1930, se separan completamente de la filosofía analítica, dentro de la cual, por lo demás, había tenido lugar su formación, con intereses en los problemas de la religión, de la política y de la ética en el Oxford de los años 40 y 50. Desde hace muchos años vive en los Estados Unidos, y allí su distanciación de la tradición analítica ha llegado a ser cada vez más radical hasta la obra After Virtue de 1981, que ha suscitado un amplio y profundo debate aún vigente. MacIntyre afronta la problemática ética con un fortísimo interés histórico, teórico y político-social. Sus puntos de referencia son Hegel, Aristóteles, algunos importantes narradores, H. James, J. Austin o personajes históricos como S. Benito. Su obra contiene muchos esbozos interpretativos del pasado antiguo, medieval y moderno muy sugestivos. Su tesis de fondo es la siguiente: vivimos sin ser conscientes de ello, en una época en la cual se está produciendo una especie de catástrofe en el plano moral. Dicha catástrofe es la consecuencia última del iluminismo y de su proyecto en el terreno ético, que ha llevado a la victoria de un subjetivismo emotivístico que ha dejado la moral sin ningún fundamento. El relativismo ético es dominante. Nuestra situación es parangonable a la de los últimos tiempos y crisis del Imperio Romano. Entonces fue San Benito quien fundó un nuevo orden moral que duró casi un milenio. Hoy estamos a la espera, así concluye la obra, no de Godot, sino de un nuevo San Benito. Antes aún de la época de San Benito y de la crisis del Imperio Romano, observa MacIntyre en el curso de su obra, otras épocas habían visto realizarse tipos de moralidad en los que es necesario inspirarse para evitar la catástrofe del relativismo y subjetivismo totales. Son las épocas de la sociedad heroica, descrita por Homero, o de las ciudades-estado, cuya ética ha sido bien delineada por Aristóteles. En aquellas épocas la ética tenía su fundamento en las virtudes, es decir, en tipos de conducta radicados en la tradición y en los valores transmitidos en la comunidad de pertenencia, no en alguna pretensión de la razón o de otros aspectos de la persona humana entendida en un sentido individualístico. Entrada en crisis durante el Imperio Romano, una ética de las virtudes fue restaurada por San Benito, que la basó sobre valores religiosos y comunitarios. La ruptura que ha llevado a la crisis actual tiene como máximo responsable al iluminismo. MacIntyre trata con gran eficacia este tema. El proyecto iluminístico de la liberación de todas las autoridades, religiosas o políticas, ha llevado a señalar como única fuente de autoridad al individuo. En el espacio de casi 2 siglos se han propuesto distintas formas de fundamentación de la moral, pero todas ellas radicadas en el individuo. Hume y Diderot proponían fundamentarla sobre los deseos y sobre las pasiones, Kant, el más inteligente, sobre la razón, Kierkegaard sobre la elección. Fue Nietzsche quien desenmascaró el proyecto iluminístico y lo llevó a sus extremas consecuencias, poniendo en el centro de todo al individuo con su voluntad de poder. Después de Nietzsche, la difusión del subjetivismo, del relativismo y del emotivismo, que hoy representa la forma dominante, ha sido imparable. Hoy estamos, como se decía más arriba, en una situación cercana a la catástrofe. Desde hace siglos no existen las virtudes, existe solo la virtud, entendida por cada cual a su manera. El objetivo teórico y político-social de MacIntyre es restaurar tanto el discurso como la práctica de las virtudes. La alternativa que él propone en el crucial capítulo 9 de su obra es la siguiente: o Nietzsche o Aristóteles, o la virtud entendida en sentido subjetivístico, emotivístico y relativístico, o las virtudes entendidas en sentido soladirístico comunitario. MacIntyre señala algunos casos, en particular en las obras de algunos narradores, de representación de virtudes en plural, en el sentido aristotélico.
El retrato de señora de H. James y Mansell Park de Jane Austen. No todo está perdido, parece decir MacIntyre. Razones de esperanza, aunque sean pocas, subsisten. Hay que esforzarse en difundir estas razones, sea criticando las doctrinas morales dominantes, sea proponiendo, y en algún caso llevando a cabo, aunque sean pequeñas comunidades, una práctica de las virtudes que restaure una ética de tipo aristotélico. La obra de MacIntyre está empapada en pesimismo, aunque no faltan, como se ha dicho, razones de esperanza. El sentido de todo su discurso, por lo tanto, es claro. Una ética solidarística hoy es necesaria si se quiere evitar el individualismo desenfrenado y sin valores dominante en nuestro tiempo. Fuera de los círculos profesionales, que con todo se han implicado en el debate sobre estas tesis, ciertamente extrañas a la reciente filosofía moral, el discurso de MacIntyre parece que debería tener como interlocutores privilegiados a los movimientos que están comprometidos en las problemáticas de ética práctica o aplicada de la que hemos hablado más arriba. El individualismo ético, en efecto, se encuentra desarmado frente a los delicadísimos problemas de bioética, el nacimiento, la muerte o de ética ambiental, que requieren la atención de grupos y comunidades que se ocupen de intereses no parciales, no individuales.